Muy buen día a todos. Muchas gracias por participar. Bueno, lo primero es, espero que todos estén bien. Realmente que esta temporada ha sido un poco complicada. También por lo mismo, probablemente haya temas y por temas coyunturales de que estamos conectados remotamente todos, de que se pueda complicar un poco la transmisión, sea lente o algo así. Sin embargo, pues van a tener el webinar grabado y lo van a poder ver en cualquier momento. La idea de hoy es platicarles un poco de los portafolios dolarizados. Evidentemente, el dólar y su comportamiento en los últimos días ha sido uno de los temas que más, más plática ha generado entre todo el mundo. Y esto porque nos llega la idea de, ¿y si invertimos en dólares? ¿Y si invertimos en pesos? ¿Vamos a perder oportunidad de irnos hacia algo dolarizado? Me voy, vendo todo lo que tengo invertido en pesos y lo compro en dólares en un ataque de pánico. Entonces, la idea es un poco de platicar, explicarles. Vamos a estar abiertos a preguntas y respuestas. Lo más fácil yo creo que es al final para que podamos seguir con la presentación y no perder el dinamismo. Y pues estamos a sus órdenes. La realidad es que queremos empezar pues con un tema de invertir, ¿no? Porque nos podemos ir de lleno al tema dolarizado, pero vamos al tema esencial y qué es la diferencia entre invertir y ahorrar. Y vamos a ponerlo así, ahorrar, y estas son descripciones prácticamente de Banxico, libro de texto, y empiezo con ahorrar. Ahorrar es el dinero que te sobra después de tus gastos y después de pagar impuestos. Es decir, tú recibes un sueldo, de entrada luego va el impuesto, después de ese impuesto, lo que tú gastas en alimentos, transporte, gasolina, diversión, lo que te sobra, eso se puede considerar el ahorro. Vaya. No especifica si lo tienes que invertir o si lo tienes que guardar debajo del colchón o si lo tienes que tener en la alcancía, prácticamente ese dinero que te sobra, ¿no? O sea, pensemos que es el dinero en efectivo. E invertir ya cambia. Es utilizar ese dinero sobrante al final del día y esto utilizarlo para obtener rendimientos, es decir, poner a trabajar tu dinero, que es algo que siempre nosotros hemos incentivado. Vámonos a un tema más práctico, ejemplificándolo. Ahorrar contra invertir, ok. Si yo ahorro mi dinero, pongamos, el 1 de enero de 2020, ahorro mi dinero. Bueno, en este ejemplo es 2018. El 31 de diciembre de 2018 tengo 10,000 pesos, los voy a ahorrar durante un año. Al 31 de diciembre sigo teniendo mis 10,000 pesos. Los ahorré solamente, no los invertí. Si los hubiera invertido en ese momento, cuando había tasas al 7% en CETES, Banxico tenía una política monetaria mucho más restrictiva, tasas altas, pues yo me hubiera ganado 700 pesos tan solo invertirlo en CETES, ¿no? Ya incluso con los impuestos pagados por esos rendimientos. ¿Qué quiere decir? Que dejé de ganar esos 700 pesos. Así de sencillo. Y pongo un ejemplo de 10,000 pesos porque es muy real que esos 10,000 pesos sí se pueden invertir, comparado con el no tener nada. Ahora, ¿realmente esos 10,000 pesos se quedaron igual? No. Curiosamente, al no invertir, al ahorrar tu dinero, ya sea en el colchón, en una chequera, que es prácticamente lo mismo, tú pierdes poder adquisitivo. ¿Y ese poder adquisitivo qué es o qué significa? Que no puedes comprar los mismos productos, bienes y servicios con lo que lo comprabas hace un año a lo que lo puedes comprar hoy. ¿Por qué? Porque existe la inflación, que es un factor bien importante. Prácticamente, ¿qué es inflación? Es el aumento generalizado de los precios sostenido en un periodo de tiempo. Es decir, es este aumento que van a tener los precios porque siempre va subiendo. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo una gráfica que ejemplifica pues algo que todos los mexicanos consumimos y que en el extranjero también consumen, es el precio del kilo de la tortilla. De enero 2011 a enero 2018, 7 años, tuvo una inflación del precio de la tortilla de 44%. Eso significa una inflación mayor al 6% por año, con lo cual, pues no creo que a cada quien pues hayan aumentado ese 6%
por año prácticamente durante todo el tiempo. ¿Qué significa? Que yo, si guardaba mi dinero, mis 9 pesos en enero de 2011, e iba a enero de 2018 con esos 9 pesos a comprar un kilo de tortillas, resulta que no iba a comprar un kilo de tortillas ya. Iba a comprar un poquito más de medio kilo, ¿no? Eso es inflación. Entonces, si no pongo a trabajar mi dinero, si solo lo ahorro, pierdo poder adquisitivo porque el precio de las cosas cuesta. Si yo me quería comprar un carro hace 10 años que costaba 200,000 pesos, ahorré mi dinero, solo lo ahorré, llegué con mis 200,000 pesos y resulta que el carro que me gustaba hace 10 años, que costaba 200,000, hoy en día ya cuesta 350,000 pesos, ¿no? Porque es inflación. Entonces, eso es un punto muy importante que de verdad quédense en la cabeza. Ahorrar, invertir es muy diferente. Pero ya entrando a temas de inversión, entonces, ¿qué importa en esta vida y en esta situación de coronavirus que estamos teniendo, ¿no? Quiero invertir mi dinero en dólares. Ok, ya entendí que ahorrar, está bien tener un poco de dinero para las cosas que se van utilizando día a día, pero para temas pues, de largo plazo, de mediano plazo, cumplir sueños, metas, tener mi excedente de capital pues invertido y trabajando, pues no hace sentido ahorrar, ¿no? Entonces ya lo tengo invertido. Ahora, quiero invertir en dólares. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se fue muy, muy alto, porque tengo miedo, estoy nervioso, no quiero estar en pesos, quiero asegurar mi futuro porque el dólar pues siempre va a ser una divisa muy fuerte. Todo eso es válido realmente, pero quiero que pasemos un poco más a detalles pues financieros, por así decirlo. Esta gráfica me gusta mucho y esta gráfica la acabo de sacar hace ratito, hace unos 20 minutos. Esta gráfica es del tipo de cambio, de cómo lo estamos viendo ahorita y cómo se ha movido en la historia, pues de 2013 a lo que llevamos de 2020. Como pueden ver, se ha ido hacia arriba, sí, pero hay factores que lo van determinando. Prácticamente este periodo, mediados, finales 2014, hacia finales 2016, ¿qué sucedió? Dos factores importantes. Número uno, crisis petrolera. Si recuerdan, en 2014 fue cuando el precio del barril del petróleo llegó a $30, $26, se subió muchísimo el tipo de cambio y esto trae una correlación. Normalmente cuando el precio del petróleo baja, el valor del dólar frente a divisas emergentes se valoriza. Es decir, las divisas emergentes bajan su valor frente al dólar. ¿Qué quiere decir? Que voy a necesitar, en el caso de México, más pesos para comprar un dólar, porque bajó el precio del petróleo. Trae muchos factores por detrás, pero podemos entenderlo en forma práctica ahorita sí. Después del tema de petróleo, que apenas estaba solucionando, tuvimos elecciones en Estados Unidos. Y el tema de las elecciones en Estados Unidos, pues también nos pegó muchísimo. ¿Y por qué? Digo, es Estados Unidos, nosotros somos México, ¿qué nos importa? Bueno, porque el candidato, que al final sí quedó como presidente en Estados Unidos, pues traía una visión y al final del día cumplió muchas cosas en contra de inmigrantes, en contra de México, que es uno de los países que más inmigrantes le manda a Estados Unidos. Y todo ese tema también de tratados de libre comercio, Estados Unidos para Donald Trump era la víctima en temas comerciales, era el que más importaba y menos exportaciones tenía con sus socios comerciales y eso generaba un déficit y por eso quería arreglar el Tratado de Libre Comercio y uno de sus objetivos siempre fue México y mexicanos. Entonces, todo lo que comentaba, todo lo que decía generó mucho nerviosismo, muchos inversionistas empezaron a vender pesos, empezaron a comprar dólares y eso fue lo que sucedió. Llevó el tipo de cambio prácticamente a niveles de 21 y cachito cuando fueron las elecciones y se regresó. Un poquito después, de hecho, primero llegó como a 18, se subió después en enero, prácticamente cuando tomó posesión el presidente de Estados Unidos y bajó. Y después, pues vamos a mencionar que este escenario se llama tensa calma. Es un momento entre mediados, más o menos de 2017 a inicios de 2020, febreros, por así decirlo, en donde sí teníamos picos.
¿Qué pasó? Hubo elecciones en México, hubo la cancelación del aeropuerto, también estuvo algunos comentarios de que iban a quitarles comisiones a los bancos o que se los iban a prohibir el Senado y todo eso. Y eso generó un poco de volatilidad, pero no algo tan notorio como para que cambiara la tendencia del tipo de cambio, como para que se brincara a otro nivel. Sin embargo, ya estábamos altos, o sea, de cómo iniciamos, si podemos dividirlo, son como dos escalones. Cuando estábamos entre 12 y 14 pesos, 2012, 2013, inicios 2014, luego toda esta época de apreciación, que es de mediados, finales 2014, hacia inicios 2017, y luego de ahí 2017 hacia la parte de inicios de 2020, pues esa tensa calma. O sea, hay como tendencias, si hablamos en términos financieros, esas tendencias, pues prácticamente se mueve se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo o se mantiene neutral. Este periodo de tensa calma, pues sí, tuvo sus picos, tuvo sus caídas, pero no brincó más allá, se mantenía. Y bueno, pues, ¿qué tenemos al final del día? Tema coronavirus. ¿Y por qué ha afectado tanto el tipo de cambio? ¿Y qué se sumó? Vaya, ha sido varios factores. Fue como la tormenta perfecta, como se dice. ¿Qué tuvimos? Número uno, el tema del coronavirus no es un tema solamente que afecte el tema de salud de la población y que se tenga miedo o temor a que la población se merme en números, que varias poblaciones se vean muy afectadas, incluso el número de habitantes por tema de coronavirus, que ha atacado muy fuerte a algunas naciones, a otras no tanto. Quitando el tema un poco de salud y de la mortandad que tiene el virus, vamos a las complicaciones económicas que se generaron después de esto, o se están generando todavía, vaya, porque no hemos terminado de salir de este gran bache. Todo el tema económico es donde se empezó a afectar. Al final del día las economías se mueven porque hay un consumo, hay una demanda y hay una oferta. Están los que compran, están los que venden, y esto pues se paralizó, vamos a decirlo así. Es como si de la noche a la mañana ya no hubiera compradores, ya no hubiera vendedores y todo se tranquilizara y se quedara en un punto medio. Pero ese punto medio a la larga iba a afectar. ¿Por qué? Porque sí, no compro carros, no hay compra de carros, pues tampoco debe haber producción. Pero entonces si no hay producción, pues yo tengo que tener a mis empleados contratados, pero no estoy construyendo nada porque no estoy vendiendo nada. Eventualmente los costos complican. Y eso lo pongo un ejemplo automotriz. Si nos vamos al ejemplo más drástico, las aerolíneas. Yo soy una aerolínea, tengo que pagar los aviones que tenía pues, prácticamente comprados y pagados en mes sin intereses, vamos a ponerlo así. Y pues no tengo ingresos porque no estoy volando. Yo, a pesar de ser empresas, hay muchas que viven mes a mes, como las personas que llegan a vivir al día. Hay muchas empresas que llegan a vivir mes a mes. Sí, son empresas rentables, tienen buenos números, tienen mucha gente contratada, pero pues no tienen esa lana, vamos a decirlo así, esa solvencia, esa liquidez en el corto plazo para poder estar pagando tanto sin recibir un ingreso. Entonces es ahí donde todo el mundo empezó a espantarse, donde los inversionistas salieron a vender posiciones y donde el tipo de cambio se fue a los cielos. Pero ¿por qué se fue el tipo de cambio? Vaya, si es un tema global. Se suma mucho la afectación que van a tener las economías. Y dependiendo en qué escenario te agarró esta crisis, porque ya se considera una crisis, la crisis del COVID, pues también va a ser cómo vas a salir hacia adelante. Y esta salida hacia adelante para México se ve un poco más complicada porque ya veníamos de datos económicos deprimidos. Y de repente llega esto en donde se tienen que paralizar industrias, se tiene que paralizar el consumo, afectó muchísimo. Y se sumó exactamente ahí un tema de guerra de precios de petróleo entre Rusia, Arabia Saudita y los demás miembros de la OPEC
para bajar su producción. ¿Qué pasó? China cierra y China es el mayor consumidor de petróleo a nivel mundial. Prácticamente consume el 30% de todo el petróleo que se vende en el mundo, ¿no? Entonces China cierra y por un cierto periodo deja de comprar petróleo porque no está produciendo, porque tampoco está vendiendo. Entonces el precio del petróleo comenzó a bajar. ¿Por qué? Porque ya no había esa demanda se cayó y seguía una oferta muy alta. Y esto es economía, vaya, básica, la ley de la oferta y la demanda al final del día. A mayor demanda, si la oferta es escasa, el precio sube. A mucho menor demanda y tienes una oferta alta, el precio va a bajar de este bien, porque hay muchos que te están vendiendo y pocos que te están comprando. Entonces, en esta situación, el precio del petróleo se cayó muchísimo. Misma situación que se dio en 2014 para el tipo de cambio. Más que aquí, se aceleró y se potencializó, dado que teníamos el tema de coronavirus, ¿no? Entonces, digo, con esta breve, no tan breve explicación de qué sucedió con el tipo de cambio, pues ya es cuando empezamos a preguntarnos, ¿qué hacemos? O sea, a ver, ya me voy ahorita, aunque esté a 24 pesos el dólar, cuando hace, pues vaya, es 30 de abril, feliz Día del Niño, por cierto, cuando hace 2 meses, bueno, 30 de marzo, sí, 2 meses, 29 de febrero, pues teníamos un tipo de cambio entre 18 y 19 pesos, ¿no? Estás hablando que es un 25% más hoy en día. Y yo, pues quiero entender cuáles serían esas preocupaciones o el por qué migrarnos, ¿no? Que ese es un punto muy importante. Ahora, irse a dólares te implica más volatilidad, porque el tipo de cambio es uno de los instrumentos que más se mueve y que más te afecta, para bien o para mal. Tristemente, y digo, al estar del otro lado de la moneda, al ser emergentes, pues nos afecta en generalmente más para mal. Pero hay que entender por qué buscaríamos ese tema en dólares. ¿Qué tenemos? Pues podríamos tener pasivos en dólares. ¿Qué son esos pasivos? Esas metas o esos objetivos que vamos a cumplir en cierto plazo de tiempo, pero que están relacionados directamente al dólar. ¿Qué significa? Pues que vamos a gastar en dólares. Entonces, obviamente, si hoy yo estoy en México, recibo un ingreso en pesos y yo tengo una meta en dólares, claramente hace sentido mandarlo a dólares. ¿Por qué? Porque puede ser la educación de mis hijos, que los quiero mandar a una escuela en Estados Unidos, que tengan una mejor oportunidad laboral, que tengan mejores conocimientos. Puede ser una meta, un sueño. Quiero comprarme un Ferrari, quiero comprarme un yate. Puede ser un tema de residencia en otro país. Cuando me jubile quiero irme a Malibú a vivir, quiero irme a Puerto Rico. Es más, no necesito llegar a esperar hasta jubilarme, sino a mis 50 quiero irme a vivir a otro país. Se vale. O simplemente un tema de cobertura cambiaria, ¿no? Porque sí tengo objetivos en dólares. Ahora, en este tema de cobertura cambiaria entra la idea de quiero cubrirme. No quiero estar expuesto todo a pesos, no quiero estar expuesto a que se devalúe, y no es devaluación, realmente se deprecie más mi moneda frente al dólar. No estamos en un escenario, y eso sí lo quiero explicar, no estamos en un escenario como fue en los 90s, donde el gobierno tuvo que intervenir y hacer una devaluación. Ese es el tema de devaluar. Depreciación es lo que hemos visto en los últimos años, es como el tipo de cambio, en el caso del dólar, se fortalece frente al peso. El peso pierde valor, se va depreciando, pero no es un tema en donde se decida quitarle ceros a la moneda o esos temas que eran muy normales en los 90, vaya, no solo en México se hizo en algunos otros países este tema de devaluación de monedas, por el mismo tema de la situación económica y todo. Hoy en día el tipo de cambio de México fluctúa a mercado. Se rige por oferta y demanda, como prácticamente todas las divisas, el dólar también, y por algunas ciertas, no reglas, vamos a decirlo así, pero pues por algunos temas en las que traen correlación, por ejemplo, lo del precio del petróleo, ¿no? Entonces, me quiero cubrir.
quiero estar con activos en dólares. No sé cuánto y no sé cómo, qué hago. Y es aquí donde tenemos que asesorarnos, donde tenemos que llegar con las personas que nos pueden guiar, que nos pueden dar quizá esa respuesta que nosotros sabíamos. A ver, comprar dólares y acumularlos, sí suena buena idea, pero pues también es mucho riesgo tener tus dólares ahí en tu casa, ¿no? Y hasta cuánto puedes comprar, cuánto puedes acumular. O sea, sí es buena idea, pero hay que diversificar. Igual si tienes tus dolaritos porque viajas o porque simplemente tienes actividad empresarial y parte de lo que vendes está en dólares o parte de lo que compras está en dólares. Entonces, claramente depende cada quien, pero puedes tener esas necesidades, ¿no? Si realmente solo es cubrirte y acumular, está bien. Una parte también compra dólares y si consigues en buen precio, los bancos te venden carísimo, entonces también te empieza a desincentivar un poco el tema de comprar los dólares directamente, ¿no? Porque además del riesgo de guardarlos, como ya comenté. Pero podemos irnos a vehículos financieros que sí lo tienen, que sí te ofrecen esta parte. ¿Y cómo lo hacen? A través de portafolios de inversión. En el caso de nosotros, ¿qué utilizamos? Son fondos de inversión. Y un fondo, pues prácticamente es un vehículo de inversión en donde nosotros lo promovemos con diferentes inversionistas pequeños, medianos, grandes, es decir, empresas con planes de pensiones, personas que ya tienen un capital y quieren pues ponerlo a trabajar, personas jubiladas que tienen su jubilación y que lo quieren seguir trabajando sin tener riesgo, personas que van comenzando, jóvenes, que van comenzando a armar su patrimonio y que quieren irlo creciendo, pues los fondos sirven mucho. Son vehículos accesibles, son vehículos en donde juntamos el capital de todos y de esta forma logramos mejores precios y logramos entrar al mercado, mercado de capitales, al mercado de deuda, tanto local como internacional. Entonces, eso nos permite a las operadoras y a los fondos de inversión, pues poder hacer una diversificación mayor. Es decir, no voy a comprar solamente bonos de México, quizá voy a comprar bonos de México y voy a diversificar con una parte en el extranjero, ¿no? Entonces, pues al final te da acceso a un fondo de inversión a diferentes mercados, sin necesidad de ser el gran inversionista, de ser un Warren Buffett, que obviamente él no invierte en fondos de inversión, él es prácticamente el dueño, pero sin necesidad de pues estar buscando alternativas que pueden ser muy costosas en cuestión de comisiones por el tema de a dónde te da acceso y simplemente pues te da ese beneficio de estar ya invertido. Ahora, lo haces a través de fondos. ¿Cómo funciona? Un fondo está en pesos, un fondo está en dólares. Vamos a explicar eso. Todos los fondos en México reciben pesos. No hay ningún fondo que te reciba dólares, eso prácticamente es un tema regulatorio. Entonces yo llego, Alejandro Díaz, con 50,000 pesos y quiero invertir en dólares. Esos 50,000 pesos son parte de mi patrimonio que no voy a tocar ahorita, que no lo necesito. Entonces yo digo, ok, mis 50,000 pesos los voy a invertir en algo dolarizado. ¿Qué opciones tengo? Me acerco a Scandia y me ofrecen el portafolio moderado en dólares. Entonces, yo abro mi contrato, les doy mis 50,000 pesos y lo que hacemos ya nosotros en la operadora y en la vida real, porque quizá muchas veces no se explica eso y es de los detalles importantes, es nosotros recibimos los pesos, compramos acciones valuadas en pesos de diferentes fondos de inversión. Y esos fondos de inversión, al recibir el dinero de esas acciones que vendieron, compran dólares o compran instrumentos que se cotizan en dólares. Entonces, digo, vamos a hilarle, ¿no? Yo entrego pesos como inversionista, la operadora compra acciones de los fondos de inversión porque los fondos de inversión cotizan por acciones. Compro acciones del FT Bond, FT USA, Navigator, PR Globe, Santander DAO, Temgevia, compro acciones de ellos, ¿no? En la proporción que está, en este caso, de nuestro portafolio en dólares, ¿no? Entonces,
de ese porcentaje yo ya compré las acciones en pesos, pero dentro del estómago del fondo, vamos a decirlo así, en la cartera, ya el que recibe el dinero en pesos va y compra unos ETFs, unos instrumentos que valoran en dólares, ¿no? O va y compra bonos dolarizados. Entonces, las casas de cambio se encargan de hacer todo el tipo de cambio y todo el cruce, ¿no? Prácticamente es muy fácil como para mí como inversionista porque ya tengo exposición en dólares. Ahora, ¿qué buscamos nosotros? Para nosotros sería muy fácil decirle, oye, te ofrezco algo en dólares, es un fondo de cobertura cambiaria y ya. Pero no, ¿qué buscamos? Generarles valor, porque no solamente es tener el tipo de cambio, sino también tener una estrategia que vaya más allá, una estrategia que te dé exposición a renta variable, acciones en Estados Unidos, que te dé exposición a bonos que estén en dólares. Ahora, aquí hay que hacer una separación, porque muchos me pueden decir, oye, Alex, los dólares están, bueno, los bonos de Estados Unidos están muy baratos, o sea, te pagan 1%, mejor escenario, y es un bono de 10 años. No necesariamente se tiene que comprar los bonos que son de Estados Unidos. Se compran bonos dolarizados o en dólares. ¿Qué quiere decir? México, como país, coloca deuda, coloca bonos en Estados Unidos en dólares. Y no solo lo hace México, lo hace Colombia, lo hace Corea del Sur, lo hace Japón, lo hacen países emergentes, Brasil, por ejemplo. Entonces, ya no me llevo ese 1%, ya me puedo llevar un 3, un 4%. O sea, ahí es ese beneficio, pero estoy expuesto a dólares, ¿no? O sea, se va a evaluar en dólares el subyacente, es decir, el papel que está atrás de mi fondo de inversión. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, vamos a darles una opción diferente. No les vamos a dar una chequera en dólares, no somos banco. No les vamos a dar solamente un instrumento que compre dólares. No, vamos a darles un portafolio, el cual incluso, como todos nuestros portafolios que manejamos, está gestionado por nosotros y hacemos esos cambios. Y aquí es, pues, prácticamente cómo está compuesto. Estos son rendimientos. Abril era al cierre de la semana pasada, este dato. Y lo vemos en dos formas. Esto también es importante entenderlo. Cuando estás en dólares, si tú vas a gastar en dólares porque tienes pasivos en dólares, pues realmente la paridad tipo dólar, peso dólar no te va a importar tanto, porque tú lo vas a gastar en dólares y para esto estás invirtiendo en dólares, ¿no? Entonces, pues el rendimiento en dólares es quizá lo que más te va a llamar la atención. Ahora, para el otro lado, personas que quieren cubrirse, que no necesariamente es por un pasivo, pues claramente te es más atractivo verlo en pesos. De los dos lados los puedes ver. Y aquí quiero hacer una pausa y explicar un poco. ¿Por qué irse a dólares? A ver, y yo lo entiendo, créanme, yo soy inversionista también, pero hay que entender cómo podemos separar un poco nuestros recursos ahorrados, invertidos, para que no tengamos esa exposición, supongamos. Y yo lo hago, créanme. Yo tengo mi plan de pensión y lo tengo lo más agresivo que se puede tener, que es 70% en renta variable. Y lo tengo en renta variable hoy en día, por ejemplo, en un fondo internacional. Por tema cambiario, claramente, ¿no? Entonces, 70% en un fondo internacional, el otro 30% pues tiene que estar en deuda entre corto y largo plazo, aquí en México, ¿no? Esa parte, ese dinero lo voy a usar cuando me jubile, en 30 años. O sea, no es algo que quizá ahorita me esté preocupando si se cayó el mercado, le quiero vender porque me da nervios, o sea, ni lo veo. La verdad es que son de las cosas que no veo, no veo la evaluación de ello. Sé que lo tengo, pero no lo voy a poder tocar. Entonces, ¿para qué? Yo creo que a los 60 ya me voy a empezar a emocionar, pero mientras tanto no. Entonces voy a dejar ahí mi dinero. Pero ya trae un objetivo, largo plazo para mi jubilación. ¿En qué lo voy a gastar? Todavía no lo sé. No sé ni siquiera cómo está el mundo, claramente, con estos cambios tan drásticos, ¿no? Pero ahí tengo mi dinero. O sea, es mi seguro, mi garantía que voy a tener.
Y ya, tengo exposición internacional, tengo exposición a dólares, tengo exposición a pesos, perfecto. Luego tengo mi dinero de corto plazo. Este dinero pues es el que uso. Entonces, es el dinero que yo voy a utilizar para pagar el seguro del coche, por ejemplo, para pagar el mantenimiento de donde vivo, para pagar la impermeabilización de mi casa, por ejemplo. E incluso es el dinero con el que, pues de ahí voy consumiendo. Es mi dinero de corto plazo. Voy consumiendo. ¿Qué quiere decir? Pues de ahí agarro y pago, se me ponchó una llanta, pues tengo que ir a que me la arreglen, ¿no? Se enfermó el perro, ahí voy al veterinario, ¿no? Se enfermó la esposa, se enfermó el hijo, ¿no? Voy al cine, vamos a Six Flags. Ahí está tu dinero de corto plazo. Realmente, o sea, si tienes tu excedente de corto plazo y vas sacando poco a poco y lo tienes invertido muy bien, hay varias opciones. Ahora sí que ese dinero que es del día a día, pues igual no te conviene tenerlo en un fondo de inversión porque es muy transaccional, pero quizá en tu cuenta bancaria en donde tiene rendimiento, pues ahí te conviene. O incluso es tu dinero de corto plazo que voy a utilizar en 2 meses o en 3 meses. Bueno, igual y sí te conviene en una inversión de corto plazo. Pero ese dinero lo estás gastando hoy en día en pesos. Entonces, ese dinero yo te sugiero, sí, tenlo en pesos. Salvo que si es que me voy a ir a Estados Unidos. Pues cuando ya tienes tu plan de irte a Estados Unidos, no sé, por ejemplo, hoy, compré un vuelo bien barato para volar en octubre, en noviembre. Perfecto, noviembre son 6 meses. Hoy ya tengo el dinero que me voy a gastar para ese viaje a Estados Unidos, ¿no? Supongamos, tengo 50,000 pesos. Perfecto, esos 50,000 sí te conviene mandarlo a algo que esté dolarizado, que esté fluctuando conforme el tipo de cambio, para cuando te vayas, desinviertes esa lana, te la llevas, compras tus dólares y ya, o sea, pero ya te cubriste ese periodo. Pero si es el día a día y es en pesos, pues tenlo en pesos. O sea, no tomemos decisiones de voy a vender todo y voy a comprar todo en dólares porque después tienes gastos en pesos. Ya que tienes esas dos cosas, tu plan de largo plazo, tu plan o tu dinero de corto plazo, ahora sí puedes tener un excedente, destinar un poco de alguno de los dos o generar una nueva inversión, un nuevo ahorro en dólares. ¿Por qué? No sabes por qué. Porque si cancelan otro aeropuerto, que por si se complica el crecimiento en México, que por cualquier otra cosa, ya tienes o sea, ya tienes una inversión que es la que estás gastando día a día, o sea, tu dinero de corto plazo, tu dinero de jubilación o de largo plazo, y ya tienes un dinerito en dólares, ¿no? Generas otra bolsita, vamos a decirle así, otra canasta en dólares. Y esto para que no te descalces de tus pasivos, es decir, si tienes que pagar colegiatura del hijo y es en pesos, pues no vas a meter todo eso en dólares, porque qué tal si el día de mañana el tipo de cambio de 24 que está hoy se va a 22, es un 10% casi, ¿no? Y tú tenías ese dinero ya destinado. Entonces, yo de verdad, y algo que queremos en estos momentos de tanta volatilidad, en donde todo el mundo nos da consejos, en donde todo el mundo sabe, pero cuando ya es el dinero propio ya es diferente, de verdad es tomar las decisiones bien pensadas y buscar qué alternativas nos conviene, acercarnos con la gente que sabe. Eso es lo principal. Realmente lo que nosotros buscamos es entender cómo funciona. Ahora, pasando a la siguiente. Pues una inversión lleva procesos, vaya, lleva etapas, no procesos. Pero estas etapas hay que diseñarlas bien y hay que respetarlas incluso con el tiempo que deben tener. ¿A qué me refiero? Tengo ya mi meta, ¿no? Ya habíamos platicado ahorita de tener 3 canastitas, la que está en dólares, la de corto plazo, la de largo plazo. Perfecto. Ya entendí cuáles son mis metas y mis objetivos. Un tiempo para cada una de estas metas, de estas etapas. No, un tiempo para cada uno de estos portafolios que vamos a ponerlo como metas. Entonces, cada uno tiene un horizonte de inversión. El de largo plazo claramente hace sentido, es largo plazo.
El de corto plazo, pues sí, es el que voy usando día con día. Y la parte dolarizada, pues quizá no tenga un plazo específico, pero al saber que estoy en dólares, hace sentido que sea algo de 5 años hacia arriba, por la fluctuación de tipo de cambio. Simplemente por eso. Ya que voy, la siguiente etapa es poner a trabajar el dinero, ya decidiste en qué. Y la última es dejar madurar tu inversión. No tomar decisiones aceleradas de salirnos, vender, comprar, luego, otra vez. De verdad que hay muchos estudios, se los juro, en donde personas que salen, venden, versus alguien que mantiene su inversión en el plazo del tiempo que tenía destinado a ese plan de inversión, resulta que le va mejor porque deja de hacer esos costos que son costos al final del día transaccionales, deja de tener pues ese riesgo de estar desinvertido y que se suba el mercado, me invierto y se cae, vendo. O sea, realmente es bien complicado porque cuando ya es nuestro dinero ya lo pensamos más, ya nos cuesta más trabajo, créanme. A mí incluso me pasa, ¿no? Entonces, es dejar madurar la inversión. Entender que esa inversión va a tener un plazo, va a tener un objetivo. Si tienes tus pasivos en dólares, inversión, educación de tu hijo, un sueño, me quiero ir a vivir a otro país, pues ya tienes también esas fechas. Déjalo madurar. Si solo es un tema de cobertura, también deja madurar tu dinero. No lo veas. Te va a servir para cuando necesites ese dinero, ¿no? Esperemos no sea en una urgencia, no sea en algo así. Pero si llegas a necesitarlo, probablemente ya que lo dejaste madurar, vas a ver los frutos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se puede empezar a invertir? Tengo una pregunta. Qué bueno que se conectó alguien millennial. ¿Cómo puedo empezar a invertir en dólares? Hay que buscar los vehículos que más se adecuen a nuestras necesidades. Y a eso voy se pueden acercar con nosotros, se les puede dar una explicación completa de cómo funcionan los productos, pero hay que entender nuestras capacidades tanto de inversión como nuestros gastos. Eso es bien importante, hay que ser honestos con nosotros mismos. Y el deber ser en todo el tema de inversiones, primero recibo mi sueldo, de ahí destino mi dinero para inversión, corto plazo, largo plazo, y después ya puedo poner, ahora sí, cuánto voy a gastar en diversión, cuánto tengo que pagar de renta, de mantenimiento, bla, 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 ¿no? Entonces, saber los números, ok, yo tengo una capacidad de inversión de ahorro de 3,000 pesos mensuales. Ah, perfecto. Hay productos que se adecuan a uno y que son productos de aportaciones constantes en donde puedes aportar esos 3,000 pesos, 2,000 pesos y aportas unos 1,000 extra siempre que los tengas y pones a trabajar tu dinero en portafolios que se adecuen a tu perfil. Esto es otro tema muy importante también, conocernos a nosotros mismos, saber hasta qué riesgo podemos tener, ¿no? Si bien estar en dólares de por sí es volátil, tener la parte de renta variable todavía le suma un poquito más de picor al portafolio. Entonces, hay que entender eso y hay que buscar las alternativas más fáciles para nosotros, que se adecúen. O sea, no comprar un plan de inversión que te demande que cada mes tengas que poner, no sé, $200. Hay muchos planes de inversión así. Yo todavía hace unos años conocí a alguien que contrató algo así y no sé cómo le va ahorita porque lo contrató cuando estaba en 15 pesos el dólar y eran aportaciones de $200 mensuales. Entonces, pues al final se le va subiendo esa aportación en dólares, sí, se invierte en dólares, pero pues ya no es lo mismo $200 a 15 pesos el dólar que $200 a 24 pesos el dólar, ¿no? Entonces, sí hay que entender eso. La otra pregunta es, ¿cómo visualizas el comportamiento del dólar en los próximos días? Ay, créanme que si tuviera mi bolita de cristal se los diría sin pena y nos estaríamos llenando de dinero y estaría lloviendo dinero. ¿Qué sucede? El tipo de cambio o el dólar medido en pesos llegó a un máximo. Prácticamente íbamos a dejarlo así en 25, ¿no? Para redondear. El 25 es un máximo histórico, es en donde ha estado.
De ahí ya sabemos que puede llegar hasta 25. Antes, cuando empezó a subirse y se llegó a 22 y 23 y 24, pues estábamos entrando a terreno inexplorado, ¿no? Llegó a 25 y se regresó y ha sido como su techo psicológico, ¿no? Bueno, así se dice cuando analizas las gráficas de precios. Entonces llegó su techo a 25. De ahí no ha roto ese techo, pero tampoco se ha regresado a 20, claramente. Se ha regresado a 23.60, creo que fue lo más bajo que regresó, y ha estado rebotando ahí. Prácticamente el tipo de cambio, si vemos la gráfica que les había puesto, el tipo de cambio se mueve por rangos, o sea, por escalones, vamos a decirlo así. ¿Cuál era el escalón? De 12 a 14, entre 2012 y 2014, 2015 a 2017 inicios, ahí sí fue una tendencia alcista, entonces no había un rango tan fijo. Después de esta alza, se mantuvo en rangos entre 18 y 20, 21, y hoy está pasando a un rango nuevo, que podríamos decir que es entre 25 y 23. Entonces, podríamos entender, de acuerdo al comportamiento histórico del tipo de cambio, que el nuevo rango en el que se va a mover el dólar de aquí hacia adelante va a ser en niveles altos de 25 y niveles bajos quizá de 23. Ojalá se regrese un poco. Pues realmente sí es un tema complicado ya tener un dólar tan caro. Pero es los posibles rangos en donde ahora se empieza a mover. No hay catalizadores, vaya, en el corto plazo que podamos ver un dólar más arriba o un dólar más abajo, pero es en donde lo estamos viendo. Y bueno, contesto una, creo que ya me prolongué un poquito de lo que tenían estimado, pero ahí va. Dada la inestabilidad político-económica del país, a un año, ¿cuál sería una buena mezcla de inversión entre dólares y pesos, suponiendo que todo es inversión? Ahí les comentaba, dependiendo, o sea, a ver, si quieres una inversión de cobertura, esa inversión de cobertura que esté 100% en dólares, o sea, de entrada. Si tienes tu plan de largo plazo, pues ese plan de largo plazo tiene que estar diversificado. Prácticamente un 50-50 te podría hacer sentido por un tema de cobertura. Entiendo el tema de la inestabilidad económica en México. Y tu dinero a corto plazo, si lo gastas en pesos, pues en pesos. O sea, no hay de otra. Si me preguntan cuál es el mejor portafolio, y esto siempre me lo preguntan, siempre va a ser el que se adecue a las necesidades y al nivel de riesgo que estamos dispuestos a tomar, ¿no? Yo en el largo plazo puedo tomar mucho riesgo, pero en mi dinero del día a día de corto plazo no voy a tomar ese riesgo. Entonces, ahí va a diferir. Yo voy a ser muy conservador en la parte de corto plazo, pero muy agresivo en la parte de largo plazo. Entonces, hay que entender un poco eso de cómo lo vamos a ir separando. Yo diría, para mí es tener una parte en dólares por cobertura de lo que no voy a tocar ahorita, tener mi dinero de corto plazo en pesos, porque lo estoy gastando en pesos, y tener mi plan de retiro o mi plan de largo plazo 50-50, porque no sé ahorita cómo funciona. Ahora, el 50-50 o incluso más porcentaje en dólares. Hoy en día yo podría decir que yo estoy 70 en dólares y divisa extranjera y 30 en pesos. Ahora, de ese 30% en pesos, pues estoy en bonos, estoy en deuda local, que México sigue pagando tasas atractivas comparado con otros países, ¿no? Entonces, está bien. ¿Es bueno invertir en dólares para mi jubilación? Sí, claro. O sea, yo lo que veo es, la jubilación es de largo plazo. En largo plazo, de verdad, tenemos que tratar de tomar un poco más de riesgo para tener más beneficio al final del día, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es tener una diversificación entre los portafolios y de esta forma, si es tener, no todo, o sea, hay personas que me dicen, ¿sabes qué, Alex? Es que yo me voy a jubilar y cuando me jubile yo ya tengo mi plan de irme a vivir a Los Cabos. O sea, ¿qué puedo tener? ¿Un portafolio que está a pesos, dólares o dólares? Digo, Los Cabos es como parte de Estados Unidos casi, ¿no? Entonces, todo está en dólares, invierte en dólares. O sea, un portafolio dolarizado te hace sentido. Oye, Alex, es que no, o sea, yo me quiero ir a vivir a
Valle de Bravo en mi plan de inversión. Bueno, tu plan de inversión puede tener un portafolio ahora sí diversificado, que traiga pesos, que traiga dólares, que traiga incluso pues hasta otras divisas, ¿no? Entonces, va a depender un poco cuál es el view. Lo que sí siempre tratamos de recomendar es el tema de la diversificación. Esperen que llegaron más preguntas. ¿Recomendamos invertir en el Dow Jones? Pues parte del portafolio dolarizado. A ver, déjenme ver si entro a la distribución. Aquí está, el 10% de nuestro portafolio está en un fondo que sigue al Dow Jones. Entonces, pues al entrar en algo dolarizado sí hace sentido. Claramente estás en el índice de Estados Unidos, que es muy grande este índice, vaya, hay varios índices que pueden medirme con más eficiencia el mercado. Entonces, si hace sentido, cuando estás invertido en dólares, pues obviamente te hace sentido invertir en mercado accionario estadounidense, que estás expuesto a dólares, ¿no? Entonces, ya pasamos a otra pregunta. ¿Recomienda entrar a dólares en este momento o es mejor esperar un poco a ver si se ajusta otro poco? Híjole, yo no quiero que me graben en esa pregunta y esa respuesta porque puedo decir algo y pasa completamente lo contrario. ¿Qué sí es bueno? O sea, hoy el tipo de cambio estaba bajando. Bueno, ayer, hoy creo que ya se estaba subiendo. Ayer que hubo un poco de rally en los mercados y México subió bastante y hoy se está ajustando, pues es evidente, nada sube para siempre y nada baja para siempre. No sé, a ver, la pregunta ¿es una inversión de largo plazo? Sí, no. No, pues no. O sea, es como para ver qué tal. Ahí les diría que no. No hace sentido y es arriesgarse en algo que voy a necesitar esos recursos quizá en meses o en un año, ¿no? Es una inversión de largo plazo y la estamos dejando madurar o la vamos a dejar madurar y es para cobertura, sí hace sentido. Entonces, va a depender de eso. Ahora, ¿le quieres entrar y vender? No lo hagan, créanme, no sale. Por experiencia es más complicado de lo que uno cree, en serio. Y para que me quede muy claro, ¿cuál es la razón por la cual cuando se cambia a un moderado pesos, a un moderado dólares, baja el valor del dinero? Esa es muy técnica en cuestión del portafolio. Bien, lo revisamos porque al final del día lo que se vende de un portafolio siempre es el valor neto del portafolio y se compra con ese mismo valor otros fondos de inversión. Pero entonces, si quieren esa pregunta, igual se pueden mandar los datos al administrador y que él ya tengamos los datos y los contactamos después para poder analizar el caso en específico, ¿no? ¿Qué opinión tengo del Standard & Poor's 500? A diferencia del Dow Jones, que es un índice como de 2,000 y tantos instrumentos en Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Cuál es lo malo? Está muy sesgado a tecnología. Tenemos Apple, tenemos Alphabet, tenemos Microsoft, tenemos, ¿cuál sería más? Facebook, ¿no? Entonces, porque son las empresas que han crecido más y que no necesariamente reflejan el estado de la economía. Anteriormente se decía que los índices accionarios reflejaban un poco el estado de la economía. Hoy en día ha cambiado tanto eso porque pues, muchas cosas son de tecnología y son temas virtuales, ni siquiera es como de, hace microchips, no, o sea, es Facebook, ¿no? Entonces, es muy buen índice, claramente es de los mejores índices en cuestión de cómo está integrado sus reglas. Al igual que el Dow Jones, es un índice que está de Estados Unidos, o sea, que es de Estados Unidos y vaya, no necesariamente en lo que invierte el índice es una correlación de 100 a la economía de Estados Unidos o a la situación de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pensemos en un Apple. Apple termina vendiendo, yo creo que el 30%, no tengo el dato exacto, pero más o menos el 30% de sus iPhones en Asia. Entonces, realmente 30% de los ingresos de la manzanita vienen de Asia, ¿no? Entonces, no es que esté relacionado directamente a Estados Unidos, pero es un buen índice. O sea, si van a invertir en Estados Unidos, pues hace mucho sentido tener los índices, ¿no? Pasamos. Ahí tiene una anterior.
Con nuestro presidente esperaremos situaciones difíciles. Existe una gran incertidumbre. Ay, otra pregunta que no quiero que me graben porque les voy a decir que claramente sí, está muy complicado, no están tomando las acciones necesarias para ayudar a las empresas. Eso está bien complicado. Estaba viendo unas gráficas de cuánto porcentaje de PIB está ayudando las economías al sector privado. Es decir, es que no tengo el dato, pero creo que era como Perú. Perú, 10% de su PIB o 10% del valor del PIB en tema de impuestos era lo que estaba ayudando a empresas haciendo recortes de impuestos, haciendo prórrogas, dando estímulos, todo eso, ¿no? Y México no llegaba ni al 2%, incluso menos. Entonces, está complicado. De verdad que está complicado. Las decisiones no son las más acertadas, creo yo. Los mismos inversionistas lo creen. También por eso el peso mexicano ha sido de las divisas que más se han depreciado frente al dólar versus otras divisas de países emergentes. Entonces, como les decía, nos agarró mal parados. O sea, llegó el COVID cuando ya muchos fundamentales económicos estaban deprimiendo. Entonces, sí se puede complicar realmente. Entonces, sí hay que estar con un ahorradito para cualquier situación. Y bueno, ya me he hecho la última pregunta. Entonces espero no me hayan grabado en las otras. Si tenemos un portafolio dolarizado y ha generado buena utilidad en estos meses, ¿recomendarías vender el portafolio o comprar otro como especulativo ya que se encuentra en niveles muy bajos? Híjole, ahí voy a lo mismo. ¿Qué es lo que van a hacer con ese dinero? O sea, están buscando generar valor a largo plazo, pues quédate en el portafolio dolarizado. El portafolio dolarizado trae en renta variable 10, 30% hoy en día. 30% es muy bueno si consideras que también se cayó el mercado de Estados Unidos y ya rebotó muchísimo. Entonces, ahí yo esperaría pues que siga subiendo si hacen los estímulos necesarios, que en Estados Unidos se ha aprobado muchísimo dinero para estímulos al sector privado que Trump ha impulsado y el Senado ha aprobado. Entonces, realmente sí tiene mejor perspectiva Estados Unidos que México, ¿no? Entonces, si es un dinero a largo plazo, te ha generado valor, yo lo mantendría. Pues te hace sentido, por algo se decidió estar ahí, ¿no? Entonces, quizá buscaría esa parte más que otra. Pero bueno, eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por habernos acompañado en esta plática muy amena de tema dolarizado. Espero les haya ayudado. Estamos en redes sociales y ahí para que nos contacten y los podamos contactar. Las personas que tengan quizá algunas dudas mucho más específicas, igual y mandarlas y nosotros trataremos de contestarlas. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias por conectarse y espero les haya servido. Si tienen buenos comentarios y les gustó la presentación, por favor, háganoslo saber para que podamos seguir con este tipo de dinámicas. Hasta luego.